Hola, soy Elsa Nidia Mauricio Balbuena, autora del cuento de Cuando le conté a Daniel una historia y una de las ganadoras del concurso El cuento en cuarentena. ¿Cuáles fueron los retos que enfrenté al escribir sobre la mente? Pues considero que la principal dificultad fue elegir al personaje, qué circunstancias de su vida podrían respaldar una historia como la que yo quería contar, tendría sentido que así fuera. Cuando surgió la idea, originalmente se trataba de un protagonista hombre, pero debido a la interacción que yo quería que tuviera con otros personajes, pensé que sería mejor que la historia fuera encarnada por una mujer, y me gustó más cómo resultó así, aunque particularmente creo que son ellos los personajes quienes al final nos eligen a nosotros para emerger a través de las palabras. Siento que a veces ellos eligen también su desenlace o si siquiera tendrán alguno, porque cuando escribimos nos pasa que construimos una idea de cómo serán, pero si dejamos que todo fluya lo suficiente llega un momento en el que ellos se hacen su propio camino. Obviamente la labor de aquel que cuenta historias es intentar darle coherencia a que ese mundo, dentro de la libertad de la que se ha expandido, se sostenga sobre una base firme que lo mantenga dentro de lo verosímil y lo posible. Y uno de los retos de escribir sobre la mente, que al mismo tiempo es una experiencia apasionante, es que la imaginación me permite explorar aquellas circunstancias que motivan ciertas historias de vida y engendran ciertas personalidades que de otra manera yo solo podría ver de lejos. Porque escribir sobre la mente representa un reto doble, acceder primero a la tuya y de ahí permitir que surja una conciencia independiente, una en la que a su vez también debes internarte para comprenderla o para poder darle un espacio a lo que está dentro de ella. ¿Cuáles son las características de los personajes femeninos de mi cuento? Pues al adentrarnos en la historia podemos notar que la protagonista es una mujer que ha encontrado la forma de definirse a sí misma, pero ha elegido distanciarse tanto de su historia, de su pasado, que lo ve y lo representa como un espacio ajeno a ella, pero sin romper del todo ese vínculo. En este sentido, preguntarme por su personalidad o sus características no me lleva a una única respuesta, más bien me conduce a otra pregunta. Me surge la duda de si somos el conjunto de nuestras experiencias o si esto que somos es lo que éramos desde un inicio y el camino que nos ha traído hasta aquí fue tan solo una posibilidad para manifestarlo. Por las condiciones actuales en que vivimos, por cómo es nuestro mundo, me he dado cuenta de lo difícil que es para algunos sostenerse en pie, seguir aquí, abrirse paso en una realidad que nos golpea constantemente a la cara. Hay personas de quienes podrías pensar que realmente no están, que su mente ha partido hace ya mucho, o que nunca ha estado aquí del todo. Pero antes de ponerle nombre a lo diferente y etiquetarlo desde nuestra perspectiva de la realidad, que ya es sesgada, deberíamos preguntarnos si no hemos estado nosotros también alguna vez en ese espacio. Lo más seguro es que sí, todos nos hemos ido de aquí, aunque lo que nos distingue son los caminos que hemos tomado y la determinación para regresar más experimentados al lugar de donde partimos, aunque esa ganancia, esa experiencia, no necesariamente tiene que verse reflejada en un retorno. Y sin entrar en la dicotomía del bien y el mal, Dalia o Sara, dos de los personajes de mi cuento, son para mí personajes femeninos que han decidido ir más allá que sus antecesoras, que sus parientes, vecinas o amigas. Han ido más allá de aquello que encarna, por ejemplo, a Catalina, la madre de Dalia. Son mujeres que han decidido habitar otra realidad, no porque no hayan podido adaptarse a esta, sino porque ese proceso de adaptación limitaría lo que en principio ya eran. ¿Cómo desarrollé la atmósfera de misterio del cuento? Bueno, cuando veo una película, más que por el rostro de los personajes, percibo la atmósfera a través de las imágenes, el sonido, la música, los juegos de luces y sombras, y sobre todo lo que no se ve o no se sabe en determinado punto de la historia. Pero cuando escribes, todo eso se condensa en la palabra. Lo que yo hago para no limitarme ni excederme en este aspecto es escribir lo que replique cómo me siento cuando imagino la historia en mi cabeza. Si las palabras me hacen sentir lo que he sentido al imaginar una vez la historia del cuento, sigo por esa senda. Además, creo que me ayuda mucho el hecho de que sea una historia enmarcada, porque eso genera una doble expectativa. Lo que van a vivir los personajes que aparecen primero, así como la historia que Sara va a contar y el impacto que tendrá en su relación con Daniel.
Sin embargo, sin duda mucho tiene que ver también con lo que se muestra y no se muestra de las personalidades que interactúan. Además, desde un inicio se nos anuncia que algo nos va a ser revelado. La naturaleza del encuentro entre Sara y Dalia nos presenta nuevas preguntas, y el final es esencial para que quien guste leer el cuento tome la decisión de en qué creer o qué fue lo que en realidad ocurrió. Mucho del misterio es también gracias a las posibilidades que nos brinda la protagonista, porque en el mundo en el que ella habita, lo que puede ser verdad o lo susceptible de ser real cobran otro tono, otros colores, y es ahí donde los lectores pueden confrontar su concepto de lo real con el de los protagonistas o de los personajes del cuento. ¿Por qué decidí escribir acerca de este tema? Bueno, sinceramente creo que a veces yo no decido de qué hablar. Me viene una idea a la mente y la anoto, y escribo a grandes rasgos de qué se trata. A veces se queda ahí. Y cuando pienso que ya está petrificada y que debido al tiempo que ha pasado va a ser imposible darle forma, tomo el reto y surge la historia. Pero sí puedo decir que influyen mucho los temas que me apasionan para escribir cuentos como este. Por ejemplo, la psicología siempre me ha fascinado. Entonces regreso una y otra vez a los cuestionamientos sobre la naturaleza de la mente y los límites de esta, porque de ahí surge nuestra posibilidad de percibir el mundo. La mente es la puerta, aunque cómo nos comportamos es también resultado de las condiciones específicas de este mundo que interactúan con nuestras facultades mentales y nos permiten construir experiencias. Es ahí donde tiene lugar la historia, la narración. En general, todo lo que tenga que ver con la mente me apasiona, de qué somos capaces y qué circunstancias privilegian que nos comportemos de una u otra manera. Me gusta ver cómo se estudia la mente desde distintas prácticas científicas, religiosas o incluso místicas, y cómo ésta sienta a su vez las bases para generar ese conocimiento y construir mitos fundacionales con los que las civilizaciones han intentado comprender la vida misma.